Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí. Ha sido muy interesante la presentación de ese estudio y yo creo que es muy pertinente esta mesa en la que vamos a poner cara, vamos a poner rostro y voz a esas notas que veíamos, ¿no? a esos comentarios y a esas experiencias, porque estamos con los protagonistas, con quienes han participado de algún modo en la creación o han vivido la experiencia de lo que supone vivir en esos espacios o han trabajado en esos lugares. Yo quería hacer algunas consideraciones antes de empezar. Pretendo hablar poco porque quiero que habléis vosotros y que nos contéis muchas cosas que son los que tenéis algo que aportar, pero a mí cuando Beatriz me dijo que quería que moderase una mesa en este congreso de arte y salud, aparte de parecerme un privilegio, pensaba... Los que sois de Zaragoza sabéis que aquí muy cerquita tenemos la Catedral de la SEO, que una de las fachadas de los muros de la catedral es una joya del arte mudéjar, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo tengo la suerte, considero que es un privilegio, de vivir muy cerquita de ahí, y cuando voy caminando al trabajo, muchos días, sobre todo los días en los que tienes más pereza que ganas o a lo mejor el ánimo no lo tienes muy, muy alto, yo siempre escojo pasar por allí y pasar por delante, porque no lo sabría explicar muy bien, pero para mí contemplar ese muro, me ha pasado esta mañana, por ejemplo, pues me da como un chute de energía y de alegría. Entonces creo que eso es una muestra, ¿no? de lo que nos produce el arte. Creo que hay consenso, y lo habrá en la sala, ¿no? Con lo que hemos escuchado aquí, un poco de que el arte es capaz de generar placer y por lo tanto provocarnos bienestar emocional. Pero cada vez es más evidente, además, que es capaz de influir en nuestra salud física y mental. No se trata de una percepción subjetiva, como esta anécdota que acabo de contar yo, sino que cada vez hay más estudios que utilizan marcadores biológicos para cuantificar qué beneficios tiene el arte en la salud. La propia Organización Mundial de la Salud, en un informe en 2019, basado en más de 3.000 estudios realizados en la región de Europa, en la nuestra, dejaba patente esos beneficios del arte para mejorar la salud y, de hecho, instaba a los gobiernos a introducir el arte en las políticas sanitarias, algo que, por ejemplo, pues Believe in Art ya hace, ¿no? La relación entre arte y salud es pues evidente y eso, vamos a poner rostro y voz a esa relación. Me ha gustado mucho algo que decían en las charlas de antes, lo ha dicho tanto el chico que venía del Prado como quienes han presentado el estudio, que todo el rato hablan de humanización. Si introducir el arte en esos espacios es humanizar, eso ya dice mucho de lo que supone el arte para las personas, ¿no? Voy a empezar por presentarles, ¿no? Tenemos a Carlos del Real, que es padre de un paciente oncológico que ha estado ingresado en el hospital, así que nos va a poder hablar de esas sensaciones que tienen los pacientes. Elena Altarriba, que eres enfermera, ahora estás en atención primaria, pero has estado al frente de la dirección de enfermería en el Hospital Clínico. Roberto Navarro, psicólogo y profesor del grado de Psicología de la Universidad San Jorge, y David Guirao, que es artista y que es uno de los que han hecho esas intervenciones. De hecho, ha aparecido en varias de esas ilustraciones ese dragón, ¿no? Amarillo que veíamos, aunque creo que no es la única. Dos. Venga, pues yo quiero que nos contéis vuestra experiencia, pero primero quería lanzaros una pregunta un poco general para que hagamos como una pequeña reflexión, pues igual que esa anécdota que yo contaba del aseo, para que nos digáis ¿qué es para vosotros el arte? ¿Qué es, no qué es el arte, no os pido que os pongáis a hacer una definición, no os haría esa faena, sino qué supone para vosotros, ¿no? O qué sensaciones os produce o qué significa para vosotros estar ante cualquier tipo de arte que os conmueva de algún modo, ¿no? Así que si os parece vamos en orden y así. Bueno, pues yo soy Carlos, soy el papá de Pablo. Todos los que entran en la tercera planta de oncopediatría del hospital infantil somos los papás no tenemos nombre, eso ya de primeras. Yo quería, lo primero de todo es situarnos y que cada uno sintamos cuando entramos en el hospital, y sobre todo por mi experiencia en la planta de oncopediatría, saber que es los sentimientos que tenemos al principio, ¿vale? Entonces, esa sensación es muy difícil de valorarla si no has pasado por allí. Pero si cerrásemos los ojos durante unos segundos,
cogiéramos aire profundamente y entonces en ese momento nos damos cuenta de que es la nada. Acabamos de entrar en la tercera planta del hospital infantil, que para nosotros pues, es un shock. Nos acaban de decir que nuestro hijo está enfermo. Luego dentro de esta ecuación están, diríamos, nuestros ángeles de la guarda, que son pues, todos los sanitarios que trabajan allí, pues médicos, auxiliares, enfermeros, hasta la señora de la limpieza, que también tengo muy buen recuerdo de ella. Y bueno, pues y luego ya la última pata de todo eso es las habitaciones. Yo siempre tengo recuerdo en la habitación número 306. No sé por qué, pero es la primera que conocí. Luego ya fui saltando de unas a otras. Y al final casi intentábamos con mi hijo descubrir lo que había en cada una de las habitaciones. Hacer como trabajar la mente, diríamos. Entonces ahí entra donde ya, me acuerdo yo el primer día que llegamos muy tarde y era de noche. Y lo primero que, claro, llegas ahí asustado. El chaval en ese momento pues también tenía 2 años y medio. Y es una sensación pues que dices, bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? Cuesta colocarse. Y me acuerdo yo siempre de las imágenes que había dibujadas en cada una de las paredes. La primera que conocimos fue la de un ciervo. Yo me acuerdo del ciervo. Tenía sus puntitas y bueno, pues nos sirvió pues para, diríamos, pues para pasar muchas noches. Muchos cuentos, eso sí, los cuentos había veces que había que esforzarse, porque el primer día sí que te esforzabas y salía, a la primera y te lo inventabas, pero los siguientes costaba porque, claro, el público era muy exigente y te decía, no, esto no vale, papá, este es el de ayer. Y dice, venga, vamos a otra. Entonces, dentro de esa ecuación entramos ya todos los que estamos aquí sentados y bueno, pues era para que os colocarais en esta situación. No tengo nada más que decir por ahora. Pues pasa palabra. Bueno, pues yo soy Elena, soy enfermera y para contextualizar también, como ha hecho mi compañero, deciros que yo ahora estoy trabajando en atención primaria, pero en este proyecto pues estuve coordinando también el proyecto desde el equipo de dirección del Hospital Clínico, junto con todo el equipo de Belifinar. Y bueno, el objetivo que nosotros nos planteamos, ahora cuando escuchaba a Carlos, pues cuando comenzamos en el equipo de dirección hace 8 años, decidimos mejorar la atención, mejorar la asistencia, como os podíais imaginar. Pero sí que quisimos hacer un enfoque mucho más integral en el que se valorasen y se trabajasen aspectos que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con todos los aspectos sociales y culturales. Y fue de esa manera cuando empezamos a trabajar en el hospital y a ver qué era lo que nosotros podíamos hacer. Lo primero que vimos era que nuestro hospital es un hospital antiguo, como todos los hospitales que tenemos en nuestra comunidad, que hacía aproximadamente 25 años que había tenido una reforma, y ese hospital necesitaba cambios, pero indudablemente nuestro sistema sanitario no soportaba una mejora del calibre que necesitaría para esto, ¿no? Y bueno, ahí va cuando aparece Marisa y aparece Beatriz, y ellas nos presentan una idea, su deseo, como pone en la página web, presentan sus deseos y bueno, se alinean completamente con nosotros. Yo aquí sí que quería decir que esto ha sido posible gracias a esa colaboración y a ese alineamiento de todos, ¿no?, en este proyecto. Y por eso creo también que no existen tantos estudios que puedan hablar de este proyecto o de estos resultados en salud, porque es muy difícil alinear que los pacientes, que los profesionales, que la administración intervengan en un punto como es el arte dentro de los centros. Como decías, la OMS sí que ha instado tanto a gobiernos como a autoridades a potenciar y acercar el arte a los centros sanitarios, pero es un reto de momento. Pero luego no llega, ¿no? Eso es. Y bueno, pues para nosotros el arte en este punto era motivación, ¿no?, alegría, acercamiento, compañía, y era lo que queríamos un poco plasmar para vosotros.
Roberto, ¿cuál es un poco la sensación, lo decía Carlos, la sensación al entrar al hospital? Eso era lo siguiente que os quería preguntar, porque ¿qué significa el arte, pero también cómo es esa sensación que tenemos todos al entrar en un centro de salud, en un hospital, al margen de la enfermedad, porque a veces eres el enfermo, otras veces el acompañante y no siempre el grado de preocupación es el mismo, pero al final uno llega allí en una situación un poco de vulnerabilidad y el espacio al que entra yo creo que juega un papel fundamental. No solo es algo estético, es algo que nos influye, ¿no? Que contribuye a crear una atmósfera en la que nosotros deberíamos sentirnos bien o reconfortados, y no sé si siempre es así. No sé cuál es la sensación que se transmite, que os parece a vosotros cuando uno entra en el hospital, además de la gravedad de lo que puede estar sucediendo y cómo puede influirnos, cómo sea ese espacio en nuestro estado de ánimo. Sí, bueno, yo soy Roberto, me presento un poquito, soy psicólogo, doctor en psicología, profesor en la Universidad de San Jorge, también soy psicólogo clínico, ejerzo la práctica sanitaria en mi propia clínica. Contestando quizá primero a la primera pregunta, que es el arte desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de una ciencia social, como comentaba Francisco antes en su exposición. Bueno, los psicólogos siempre decimos que tenemos una parte de ciencia y una parte de arte, porque tenemos muy claro que la belleza, y entendemos el arte como algo, como transmitir belleza, es una forma, es una palanca de cambio en las personas. Cuando estamos haciendo una intervención o simplemente el lugar en el que tenemos a las personas, cuidar los ambientes bellos, cuidar que las palabras que utilizamos sean capaces de transmitir belleza, las metáforas, el lenguaje. Esto tiene un impacto directo sobre cómo la persona recibe todo lo que la intervención que le estamos dando. Por lo tanto, la belleza, y el arte es pura belleza, es algo que desde nuestra práctica como psicólogos es muy importante, y aunque lo consideramos fuera de la ciencia, no debería de ser así. Por eso este tipo de iniciativas tiene muchísima importancia. Cuando una persona llega a un lugar, un hospital o cualquier otro lugar que puede interpretar como un lugar muy amenazante, y yo me imagino esa experiencia de llegar a una habitación nueva donde prácticamente todas las noticias que pienso que voy a recibir son noticias negativas. Me van a hablar de enfermedades, me van a hablar de tratamientos, de medicaciones, me van a hablar de un montón de cosas, y todo ello sé que va a ser malo. Mi mente se sesga, tiene un foco atencional en toda esa información amenazante y no para de darle vueltas, de repetirla, de estar continuamente centrada en ello. Y esto sabemos directamente que si nuestro foco atencional está puesto sobre información amenazante, tenemos muy claro cuál es la emoción que nos va a generar. Nos va a generar miedo, nos va a generar ansiedad, nos va a generar estrés, y a partir de ahí pues pueden surgir otro tipo de emociones como la ira, la frustración, la impotencia, etcétera. Todo ello emociones negativas. El hecho de estar en un lugar bonito, en un lugar bello, en un lugar con murales, en un lugar que permita que esa atención se dirija a esos lugares y por unos segundos, por unos minutos, yo me pueda centrar en eso y dejar de lado toda la atención que hay en toda la amenaza que hay en el entorno, hace que todas esas emociones se bajen. Y cuando mi estado emocional es más bajo, toda la interpretación que puedo hacer de la situación empieza a cambiar. Y al cambiar es como una rueda que empieza a girar y que empieza a caer por una ladera y nos lleva a lugares mucho más positivos que simplemente el lugar de la amenaza. Así que ese primer impacto que hablaban de la sorpresa es muy importante, y a partir de ahí, bueno, podríamos decir que genera un efecto que se puede extender a lo largo de todo el tiempo. Así que bueno, me parece que este tipo de intervenciones es muy esenciales, muy importantes. David, y en el momento en el que te plantean participar en este proyecto y para una labor tan importante como la que estamos diciendo, que puede generar esos efectos, ¿no? en alguien que puede ayudar tanto, te plantean participar, entiendo que también es un reto y una responsabilidad grande, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, lo primero de todo, quiero agradecer a Marisa y a Bea que han contado con mi presencia para participar en este entorno tan maravilloso de esta conferencia.
hablo un poco en representación de un poco de todos los compañeros y compañeras que han participado, que son muchísimos y que tienen una categoría increíble. Entonces, que yo me siento honradísimo de poder participar en este espacio. Y quiero comentar como ilustrador, yo soy ilustrador que trabaja sobre todo para niños y jóvenes, pues que en una parte sí que me siento cómodo a la hora de intentar interpretar lo que hablamos del arte, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Yo cuando voy haciendo charlas en los colegios con pequeños, siempre les pongo unos ojos y les hablo de qué es el arte, ¿no? Y entonces lo que les hago intentar que entiendan es que en el fondo el arte es la mirada de una persona, un creador, sobre algo que quiere sacarlo dentro, que quiere canalizarlo, que quiere expresarlo y quiere mostrarlo, ¿no? Ya sea en una forma de un libro, ya sea en una canción, ya sea en una escultura, ya sea en una pintura, ¿no? Y luego hay una consecuencia, pero eso ya depende del espectador y del receptor, ¿no? Pero tú lo que intentas es intentar transmitir algo ahí, ¿no? Que viene un poco a lo que comentabas tú, Roberto, porque cuando se nos presenta este proyecto a cada uno de los artistas, tenemos una barrera mental, yo por lo menos en mi caso, de manera personal, que es terrible, porque cuando tú ilustras un libro o pintas un cuadro o lo que sea, tú lo haces primero porque lo quieres sacar dentro de fuera para ti y sabes que va a estar expuesto o va a estar a un público universal. Pero en este caso, tú sabes que vas a colocar una intervención tuya en un lugar donde el que lo va a ver no quiere estar. Porque no quiere estar, porque quiere estar curado, quiere estar bien, quiere estar sano y no quiere estar ahí. Por lo cual hay que intentar no ser, lo primero, intentar rebajar tu ego artístico de alguna manera e intentar empatizar de una manera mucho mayor, mucho más profunda con la persona que va a estar allí. Y en este caso además es especial también saber que un adulto puede entender la enfermedad de una manera, pero un niño pequeño, una niña pequeña, le tiene que costar. Entonces va a entrar en una situación de reacción muy grande, como he dicho, de ese primer punto de entrada, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho lo que quieres contar y cómo lo quieres contar y saber en el lugar en el que estás y en el que vas a intervenir. Luego, Carlos, yo no sé, nos has contado esa llegada al hospital, pero yo no sé lo que dura una estancia media cuando se trata de una enfermedad así, cuánto tiempo puedes estar, porque entiendo que eso también influye, ¿no? Vas a estar muchos días, nos has hablado de ese ciervo, que supongo que estarías mucho tiempo viéndolo, ¿no? Porque sí. Que la estancia sea larga también es importante, juega un papel importante en esto, ¿no? Yo tengo que decir que el ciervo al final me cansó. Pero bueno, es que es normal. Después de 10 días ingresado, desde que entras por la puerta, estás 10 días ingresado en la misma habitación. Y claro, pues con un chaval de 2 años, pues casi no te puedes menear. Yo me acuerdo de esa pintura y de otras muchas más, pero las estancias medias, normalmente la primera son alrededor de unos 15 días. Luego ya tú vuelves a casa y ya vuelves a lo que sería el hospital de día, que es el tratamiento de quimioterapia. La mayoría de los ingresos son así. Luego también hay otros tratamientos que a lo mejor son como más duraderos, que pueden estar infinidad de días, ¿vale? Pero bueno, yo casi se te pasa el tiempo. Te olvidas ya ni si estás en el 5º, en el 6º o en el 10º día. ¿Vale? Un poco esos que nos contaba el estudio de esas sensaciones que tenían los pacientes, los niños, que nos lo mostraban con esas caras que decían que tras la sorpresa al subir, pues había sensaciones que permanecían, claro, porque está la enfermedad, pero desaparecía el miedo o el enfado. ¿Crees que produce un poco ese efecto, un poco de bálsamo, entre comillas? Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo en nuestro caso, bueno, y otros críos que había también por allí, la primera sensación no es sorpresa, es miedo. Yo lo tengo así y bueno, y muchas veces una cara lo dice todo. Y yo he visto gente que ha entrado el primer día y la cara que lleva, pero tanto los padres como el crío, que es normal. Luego sí que van pasando ya los días y ya diríamos que vas asociando y estás cómodo porque
lo encuentras ya como tu casa. Entras y sales, saludas a las enfermeras, auxiliares, médicos, te vas a tomar el café con algún papá. Entonces ya entras en una vorágine que es como mucho más tranquila. Y entonces es cuando ya viene el momento que ya de relajación y en el que el chaval o el adolescente en otros casos está como mucho más tranquilo y diríamos que está más, no sé, tiene cierta ya empatía con el medio. Vale. Ayuda a que sea una sensación, va a ser tu casa, ¿no? Es cuando en las estancias largas, pero ayuda a esa sensación de un poco de pertenencia, a sentirte más a gusto, dirías. Sí, yo creo que sí. Sí. Y desde el punto de vista de la psicología, ¿eso hace que esté mejor? ¿Eso contribuye a que el tratamiento pueda mejorar? Eso podéis decirlo los dos, ¿eh? Pero claro, porque una cosa es que uno se sienta como en casa y cuánto eso es capaz de ayudar en una situación de enfermedad, ¿no? Bueno, como han explicado antes, es verdad que el enfoque científico está iniciándose en este campo y que los estudios científicos muy rigurosos y demás son muy escasos. Lo que sí tenemos es la psicología positiva, que podríamos decir que es la rama de la psicología que estudia el bienestar de las personas. Ya sabéis que los psicólogos siempre nos hemos dedicado a estudiar la psicopatología, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y la psicología positiva lo que intenta es estudiar todo lo contrario, es estudiar lo que hace que una persona sea feliz y esté bien. Y desde este punto de vista, la psicología positiva lo que identifica es una serie de fortalezas que hacen que las personas sean más felices. Y una de ellas es justo la apreciación de la belleza. Las personas que son capaces de apreciar la belleza, que son capaces de prestar atención a un entorno natural que sea bello, a un mural, a un cuadro, a un libro, a una historia, sabemos que tienen una mayor tendencia a mostrar emociones positivas, a compartirlas, a vincularse con los demás y a, en general, ser más felices. Por lo tanto, desde luego, ¿no? Si lo que tenemos en un ambiente que podríamos determinar normalmente negativo, ¿no? Como comentamos, es esa facultad de tener belleza y poder apreciarla, desde luego tiene un impacto importante en las personas que están ahí, no solamente por el hecho de que haya una belleza, también porque hay personas que han cuidado ese entorno. A todos nos gusta saber que cuando estamos en un entorno hay personas que lo están cuidando, hay personas que le están dedicando tiempo, que le están dedicando valor, que le están dando un significado especial a ese lugar, y eso parece que no, pero se transmite mucho a mis propias emociones y yo me puedo sentir mucho más vinculado con la cultura que hay en ese entorno y a partir de ahí intentar establecer una relación con ese lugar que sea mucho más positiva y que a mí me genere más positividad. Bueno, nosotros encontrar indicadores exactos que nos digan si hay un beneficio claro, ¿no? En la salud no lo tenemos, ¿no? En este momento, ojalá, sería fenomenal. Pero sí que puede haber indicadores indirectos o cosas que nosotros sí que hemos observado, ¿no? Por ejemplo, el llanto, ¿no? Un niño cuando va a ingresar habitualmente pues llora bastante, está muy asustado. Y sí que durante todo el tránsito del pasillo, pues tú estás oyendo que se acerca un niño que va a ingresar y tú estás oyendo el llanto constantemente. Uh-huh. Bueno, pues el equipo, nosotros tenemos que acercarnos a esa situación porque las situaciones son complejas y sí que hay que proporcionarles unos cuidados, pero en este caso concreto, con vuestras obras, ¿no? Con el trabajo que vosotros habéis hecho, nosotros sí que hemos visto y en repetidas ocasiones cesar el llanto en seco, parar y de repente ver hasta un grito de sorpresa, pero es algo que ha ocurrido reiteradas veces, ¿no? Entonces, como un niño es lo más natural y lo que se expresa de la forma más explícita, pues nosotros sí que hemos visto en este momento cosas de este tipo. Miedo. El miedo sí que podríamos medir, o la ansiedad también podríamos medirla si fueran un poco más adultos. Eso sí que lo hablamos también cuando pensamos en el estudio, en ese tipo de indicadores, ¿no? Porque eran más cuantitativos. Pero eso no lo hemos hecho. Yo creo que este
estudio permite una línea de investigación a futuro, ¿no? con muchos proyectos que desarrollar como esto que comentas. Sí que es verdad que en la pandemia nosotros, como lo que ha contado Javier del Museo del Prado, sí que nosotros vimos que los pacientes, muchos pacientes se conectaban, o lo mismo que ha dicho, a museos, a temas relacionados con el arte y con la cultura. Y bueno, pues fue el camino que todos encontramos para estar mejor en nuestros confinamientos, ¿no? Yo pienso que las personas buscamos caminos muchas veces que no son los establecidos, ¿no? Que hay otros caminos que explorar, ¿no? Y hay gente innovadora en esos proyectos como Belifinar, que ha puesto a estos artistas para coger otro camino, ¿no? Y a lo mejor este es uno de ellos, ¿no? Y esta es la investigación futura, ¿no? De salud. David, te he preguntado antes por un poco el reto que suponía, ¿no? Y que no es lo mismo, has dicho, no dejas de hacer una obra para ti, la estás haciendo para otra persona, pero tú has podido conocer a alguien, algún paciente de los que ha estado en esas habitaciones, que ha visto tus dibujos, o has podido tener un poco de feedback de tu obra, sí, de lo que ha supuesto. Sí, bueno, yo es que siempre he dicho que a mí este proyecto de Belifinar me ha dado mucho más de lo que yo he podido darle. Esto que acabas de comentar ahora, eso de que corta el llanto, te sobrecoge. Y lo mismo cuando han puesto las encuestas, porque tú eso no lo calibras. Tú no sabes, tú te pones a pintar, tú te pones a imaginar algo que intenta sobre todo provocar empatía para que la persona que esté allí esté lo más cómodo. Pero sí que es cierto que yo he tenido reacciones para mí muy hermosas. Me llegaban por redes sociales un gracias. Y yo decía, gracias. Y a continuación decían, es que me dice mi hija que ha estado en la habitación y que te escriba para que le des las gracias por el dibujo que ha visto durante tantos días. Y eso varias veces. Entonces, qué maravilla el que sean capaces los niños de ponerse la piel también del que ha pintado y decirle, mamá, cuando vayas a volver a casa y tal, mándale un mensaje a este artista. Eso es fantástico. Es una cosa que no esperas, porque ya te digo que muchas veces nuestro trabajo es desde un espacio interno, como es un estudio, o en este caso pintar un mural, que a mí me costó muchísimo ponerme manos a la obra pintando. No tenía muy claro qué hacer, era una situación muy, muy compleja, porque yo estoy acostumbrado a trabajar en formatos pequeños, tenía que dibujar en esa pared que tiene así como agujeritos. No es lisa. Además de amarilla, no es lisa. Era terrible. Y debo decir que fue una cosa muy estimulante, porque yo tuve un momento de bloqueo total, porque decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué lo voy a hacer mal? Porque además sabía que el lunes tenía que estar la habitación lo más despejada posible porque entraba un nuevo paciente, ¿no? Y durante un tiempo estuve bloqueado, pero bueno, todo el equipo de enfermería venía, me traía comida, me daba ánimos, me transmitíais una cercanía y una emoción, porque éramos de los primeros que estábamos haciendo el proyecto, ¿no? Y que esto es útil, Y eso sí. te ayudaba muchísimo, o sea, te daba una confianza en ti mismo tremenda, ¿no? Y hay una cosa que me pasó una vez, yo digo que esto Belifinar me ha dado mucho más de lo que yo puedo dar, ¿no? Y yo hago muchas charlas y encuentros, lo he dicho antes, y entre las cosas que proyecto, hablo de ilustración y proyecto la habitación del hospital, la del Dragón. Y no sé, me siento orgulloso de haber participado en un proyecto así y lo pongo para que lo vean todos los chicos, ¿no? Y los profesores. Y me acuerdo una vez que en Monzón, esto hace ya tiempo, pero la tengo aquí, está metida aquí en el corazón, y puse la pantalla, y al poco rato, cuando pongo la imagen, una voz de un niño, levanta la mano, esa es la habitación 343 del Hospital Infantil de Zaragoza. Y claro, yo me quedé así bloqueado, y diciendo, ¿y este cómo lo sabe? Y me dice, sí, yo estuve allí también. Bueno, me pasaba como a ti, lo llevaba muy mal, no tenía nada de pelo. Claro, tenía pelazo, o sea, estaba ya curado, cosa que me alegró muchísimo. Pero claro, yo ya intuí que era un niño que había estado mucho tiempo en el hospital, ¿no?
y que a mí me gustó mucho estar en esa habitación, ¿no? Y luego dijo una frase que dijo, cuando yo hablaba sobre si esto servía o no servía, y decía, a mí los dibujos que hay en la pared me ayudan a soñar mejor. Y a mí esa frase es que me dejó, mira, me pongo los pelos de punta otra vez. Soy un poco moñas, lo puedo evitar. Es que es muy bonito. Pero era muy bonito porque en ningún momento piensas eso cuando estás interviniendo. Tú lo que quieres es intentar hacerlo lo más agradable posible, lo más bonito posible, y que el que esté allí pues pueda descansar, pueda estar un rato cómodo. Y yo entiendo que además después de una semana allí, supongo que un dragón o un ciervo será diciendo, por favor, quiero irme a casa y ver otra habitación, ¿no? Pero el objetivo es un poco ese, ¿no? El que estén un poco a gusto. Carlos, y ayuda lo que decían a la hora de relacionarse, lo que decían, que a veces son situaciones difíciles, no todo el mundo sabe cómo afrontarlas cuando ve a alguien que está enfermo, que le pasa algo. A veces es violento simplemente porque uno no tiene las herramientas, ¿no? Con las que... Y no sé si lo que decía parte del estudio es que al personal, o al de limpieza, incluso el de mantenimiento, estaba encantado, decía, salvo por no tener los colores precisos, si ayuda un poco, pues eso, a romper el hielo a veces, a establecer una conversación, a poder hablar, pues los adultos lo hacemos del tiempo, pues igual, no sé si con los niños se utilizaban esas ilustraciones. No sé si ha servido también como un vehículo, a lo mejor, para el diálogo. Sí, yo creo que ha servido. Y estamos hablando siempre del tema de los niños, pero también ha servido para generar, diríamos, relaciones muy importantes entre padres. A través de... Yo siempre me acuerdo de 3 frases que hay, me parece que no sé si fueron Belicinar la que escribió esas 3 frases que están en los pasillos de camino al hospital de día. Una es, mi superhéroe preferido lleva pijama y gotero. Esa era la primera. Otra es la de no sabía qué ponerme y me puse contento. Y la última, que es la que siempre me ha gustado y la tengo en el perfil de WhatsApp desde que entramos por aquella puerta, que decía, sueñen grande y pasarán cosas gigantes. Entonces esas frases, a cada uno le gusta una, a cada uno le revuelve una. Y también sirve para entablar una conversación, porque yo me acuerdo con algún padre de estar por allí y por lo menos pues veías que estaba leyéndose la frase y ahí en ese momento entrabas, o gente que estaba pasándola en ese momento mal y a lo mejor era el momento de pinchar un poco y entablar conversación. Entonces yo por eso siempre digo que no es el hospital infantil es para niños, los dibujos tienen que ser para niños, pero también tienen que tener una parte para el adulto, que es el acompañante que está todos los días viendo al ciervo. David, apunta para la próxima. Roberto, y cómo de importante es eso que nos está diciendo, ¿no? Que también los acompañantes, los adultos, que aunque no sean muchas veces el paciente, también necesitan un apoyo psicológico, ¿no? En este caso, nos dices, con la excusa de las frases, también lo recibes de otros padres. Bueno, es muy, muy importante, desde luego. No olvidemos siempre que las personas enfermas, los cuidadores, llevan su carga. Desde luego, si es un familiar, lleva una carga muy grande. Pero también los sanitarios que van a cuidar, los enfermeros, las enfermeras, los médicos y todo el personal que está ahí, va a contribuir con su estado de ánimo al bienestar de las personas. A todos nos gusta trabajar en un lugar con luz natural, con plantas, con belleza, y no nos gusta trabajar en un lugar feo. Esto lo tenemos todos claro. Y esto tiene una repercusión muy directa sobre la persona a la que cuidamos. Desde luego la salud psicológica de padres, de hermanos, de compañeros, es algo también fundamental que va a repercutir en las personas que están ahí y también deberíamos de cuidarlas. Efectivamente, esos mensajes quizá un poquito más para adultos son muy importantes. Hablando de los mensajes que comentas, bueno, yo pienso en la importancia de que esos mensajes sean adecuados, sean correctos. Muchas veces tenemos ahí cierta positividad demasiado positiva que en un momento dado a la persona le puede revolver, y me planteo si esto es algo bueno, ¿no?
Pero creo que en este tipo de contextos una de las cosas que buscamos es el procesamiento emocional de esa situación, y cualquier cosa que remueva, positiva o negativa, creo que hace que la persona se implique más con lo que está viendo. Comentabas que había mensajes que te gustaban, había padres que no les habían gustado todos estos mensajes, pero eso, independientemente, creo que lo que genera es que me implico emocionalmente más con esta situación, me ayuda a pensar más sobre la situación en la que estoy pensando, en la que estoy viviendo, me ayuda a darle más sentido a esa experiencia, y todo eso al final va a repercutir en el bienestar de la persona. Si repercute en el bienestar de la persona, va a repercutir en el bienestar del paciente, y si todos están bien, los sanitarios, que al final sois los que también hacéis una labor esencial y preciosa, también va a repercutir en vosotros, y todo eso va a generar una sinergia que sea mucho más positiva para todos, que al final es de lo que se trata. Elena, ¿y todo el mundo es consciente de estos beneficios o lo entiende de la misma forma? O incluso a lo mejor al principio, cuando se plantea, hay quien dice que le parece algo pues accesorio a lo mejor y que habría otras prioridades, ¿no? Siempre hay discursos de ese tipo. No sé cómo cae un poco la idea la primera vez que llega, y si ha habido una evolución en eso. Sí que ha habido una evolución. El principio pues no es perfecto, ¿no? Cuando comenzamos y lanzamos la noticia, pues hay personas que son muy receptivas a todos los proyectos, y enseguida comienzas y te pones a trabajar y es una puerta abierta, pero también hay personas que también dudan de si este proyecto sería el adecuado para los pacientes, si los dibujos, hablando de esta intervención, serían los adecuados. Eso también nos ocurrió. Y bueno, la metodología que nosotros seguimos con Belifinar, todos los proyectos se hacía un boceto que vosotros preparabais, que lo habíais acordado y trabajado con Belifinar. Ellos lo mandaban al equipo de dirección, al hospital, y nosotros, en algunos servicios, lo que nosotros hacíamos era comentarlo con los especialistas y con todo el equipo de trabajo. Y de esta manera un poco validábamos que era adecuado e idóneo para esos pacientes, para ese contexto. Así fue como lo hicimos en el área de salud mental, por ejemplo. En otras áreas, pues el debate que ha salido al principio de si tenía que ser figurativo o si tenía que ser abstracto, ese también surgió de qué era lo más conveniente. Pero bueno, yo creo que se ha hecho lo correcto, se ha hecho lo que cada artista ha pensado que era lo mejor, y luego los pacientes, los profesionales son los que están diciendo qué sería también lo más adecuado, y creo que con el tiempo podremos construirlo pues cada vez más certero para cada uno, ¿no? Y no ha sido para todo igual, pero sí que el resultado final, pues bueno, parece que hay una buena tendencia, ¿no? Sí, que vamos bien por el buen camino, ¿no? Eso es. Esa es uno de los datos que me ha llamado la atención del estudio, era eso, ¿no? Que decían que preferían los murales que eran figurativos que los abstractos. Quizá, David, porque la abstracción te permite interpretar más, y a lo mejor, claro, estamos hablando todo el rato del beneficio del arte por la belleza, pero el arte puede transmitirte muchas cosas, también tormento, por ejemplo, ¿no? Y entonces no sé si por eso lo figurativo está más claro, puedes hacer algo más neutral, que dé menos pie a la interpretación y que sepas que sí va a calmar más, ¿no? Sí, pero también hay que pensar que también hay que pensar que estábamos interviniendo en el hospital infantil, y hay muchísimos códigos y muchísimos mensajes que los vamos adquiriendo los seres humanos a través de nuestro conocimiento. Entonces es mucho más fácil intentar lanzar mensajes que puedan entender todo el mundo. De todas formas, nosotros cuando tuvimos las primeras reuniones antes de hacer los bocetos y todo esto, lo primero que yo creo que lo primero que pregunté, el hospital infantil, ¿hasta qué edades es? Y esto es importante, porque claro, tú sabes que normalmente piensas en un niño de 2-3 años, pero igual hay chavales de 14 o de 13 años. Y hay un margen muy grande de edad, hay un rango muy grande. Pero sí que nos dijeron que trabajásemos pensando en que los más pequeñitos estuvieran cómodos, estuvieran a gusto. Yo no me puse casi nunca en la piel de los familiares, ni tampoco de los sanitarios.
porque pensaba, intentaba ponerme un poco en la situación del que está allí las 24 horas del día, bueno, los padres muchas veces están las 24 horas del día, pero que está, intentaba ponerme en la piel del niño y la niña. Y esto fue complejo. Por eso el hecho de generar bocetos y pruebas que nos ayuden, nos sirven también a nosotros como creadores para intentar posicionar lo que queremos expresar en una obra, en una pared, ¿no? También tenemos que ser conscientes que como somos creadores, nosotros cuando creamos podemos tener que saber valorar los diferentes dispositivos o los diferentes espacios donde va nuestra obra artística, nuestra creación. Y nosotros sabíamos que esto estará en un hospital, en una habitación, que muchas veces hay muy poca luz, hay una ventana muy pequeñita muchas veces, así había algunas. La que yo pinté, por ejemplo, la ventana daba al interior, o sea que sabes la luz que tiene que haber. No estamos en un museo. Estamos en una habitación de un hospital. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es que seamos decoradores, porque intervenimos artísticamente. Al final lo maravilloso de este proyecto de Beliminar es que es una colectiva brutal. Es una colectiva de muchísimos autores y de muchísimas visiones y de muchísimas perspectivas diferentes a la hora de colocar, siempre acercándonos, ¿no? Cuando tú eres un poquito más mayor, yo creo que ahí puedes jugar con otras abstracciones, otros elementos que pueden acercar. Pero yo te voy a contar una anécdota. Cuando fui a visitar el hospital, porque necesitaba verlo, para ver que no era una pared, sino que era toda una habitación, y cómo teníamos que intervenir, me di cuenta, era de las primeras intervenciones. Lo que había en los pasillos eran cuadros de F-18 y F-16, fotografías de aviones, no sé si os acordaréis. Sí. Un recortable grande de Mickey Mouse y otro de Mafalda y pegados en plan random. Y claro, decía, o sea, vas a cambiar y no tienes tampoco no teníamos ningún referente. Una referencia, ¿no? Yo cuando fui estaba pintada la de Sergio, la de Julio y fui a ver la habitación que estaba pintando Agnes en Quemados. Había muy poquito. Y claro, estábamos todos aterrados. Porque sabíamos que había muchas paredes blancas y que teníamos que intervenir allí sin casi ningún resorte ¿no? Y resulta que al final la propia iniciativa de todo el equipo del hospital y de Beliminar nos dio mucha confianza a la hora de trabajar. Porque sin confianza era muy difícil. O sea que hubo una sinergia y muy importante. Y esto creo que es imprescindible para tener una situación que es un lugar excepcional en ese sentido. Y porque, no sé, me ha llamado también la atención el dato de la diferencia del éxito, entre comillas, que tenía según algunos parámetros las decoraciones si hablábamos de pediatría con oncología o hematología. No sé si como decían, puede deducirse de la gravedad de lo que sufre el paciente que está ahí, o no sé si vosotras lo sentíais también, no sé. La verdad es que lo hemos estado comentando con las compañeras también del hospital que están aquí, y nosotras no pensamos que es por eso, pensamos que es porque la intervención tanto en ginecología paritario es en toda la extensión, en todas las habitaciones, en todo lo que es el paritorio. La intervención en pediatría es también en toda la planta, en todas las habitaciones y en el pasillo también, y sin embargo la intervención que habíamos empezado a hacer en oncología era en la sala de cuidadores, o sea, en la sala que están los cuidadores cuando salen de la habitación. No era toda la intervención en las habitaciones. Entonces, no pensamos que sea un tema de que no por el paciente, sino creemos que es porque si la intervención hubiera sido en todas las habitaciones, seguramente los resultados serían muy similares. O sea que falta trabajo todavía de Beliminar, ¿no? Para sacar mejor. Queda mucho hospital por delante, mucho proyecto.
Y luego, desde el punto de vista ya de los trabajadores del hospital, también nos cambia el entorno. Lo que tú decías, todos queremos trabajar en un sitio con buena luz, con plantas, con tal, ¿no? Que sea agradable. En ese sentido, ¿qué ha supuesto para el personal? Bueno, pues yo lo que decía Roberto, ¿no? Yo quiero estar en un sitio confortable, cálido, bonito, precioso y bueno, ver estas imágenes, ¿no? Todo esto, pues, por ejemplo, entras a paritorio y es una explosión de felicidad. Es pasión, ¿no? Os lo digo porque es entrar allí y es lo que sientes, es que impacta hasta físicamente, de verdad os lo digo. Nosotros nos ha gustado, también lo comentábamos antes, que los profesionales nos piden que cuando les toca a ellos. O sea, que cuando le toca en otra planta, ¿no? Que cuando toca en su unidad. O sea que tenéis tarea. Tenéis tarea. Sí. Estamos hablando mucho de la contemplación, ¿no? Del arte, en este caso esa decoración, pero también tiene muchos beneficios la creación artística, ¿no? O sea, que pueden mejorar muchos parámetros que hacen sentirse a alguien mejor, pero que luego es que te trasladan a lo físico, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también tú puedes responder casi mejor que yo a esta pregunta. Pero desde luego, bueno, por comentar, yo además de psicólogo también soy escritor y publico novelas. Y el arte, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es algo que dentro de ti te pica. Cuando estás pensando en ello, casi necesitas expresar de alguna forma eso que tienes, y mientras no lo puedes expresar físicamente, hay momentos en los que te diría que es una sensación incluso parecida al dolor, sufrimiento, necesitas soltarlo. Y mientras estás en ese momento de creación artística, seguramente que todos estamos que conocemos lo que es el mindfulness, a todos nos suena el término, contemplación, atención plena. Estás en ese momento en el cual estás completamente disociado de la persona que eres, estás completamente metido en tu creación artística, y es un momento no de alegría, pero es un momento de calma, de paz, de felicidad tremenda, de contemplación, y cuando ves lo que has creado, hay una satisfacción increíble, la verdad. Así que sí, desde luego yo creo que el arte es, los artistas, más vosotros, pero es algo que nos aporta mucho, y bueno, la Organización Mundial de la Salud, si dice que el arte es importante, será porque efectivamente lo es. Tan importante dice que es que también una de las recomendaciones de la OMS es que se incluya en la formación de sanitarios las humanidades y el arte, ¿no? y las artes. Quizá no solo en las de los sanitarios, también se dice para otras carreras, ¿no? Porque es una cosa que parece que se deja un poco de lado solo para las carreras de humanidades. No sé qué opináis de este asunto. Si creéis que sería necesario y que hay una carencia en eso, ¿no? que vendría bien también en otras disciplinas. Bueno, yo creo que la humanización abarca y estaría en todas las áreas. No hay una disciplina que no tenga que tener humanización, ¿no? Nosotros, cuando vamos a un abogado, queremos que nos atienda con todos los conocimientos que tiene, pero nos gusta también que cuide pues un respeto, que atienda dignamente a nuestras demandas. Queremos un entorno también cuidado, seguro, ¿no? Que no tenga ninguna interacción ni ningún problema. Entonces, daría igual el ámbito en el que fuera, ¿no? Pero humanizarlo, tenemos que humanizar todo, ¿no? Porque lo que nos ha traído también esta pandemia ha sido que, si no es así, tenemos un problema serio, ¿no? La población en general. Y no sé si pensáis que este tipo de actuaciones también que acercan el arte, en este caso son en espacios públicos a los que tiene acceso todo el mundo, sirve un poco también para democratizar de alguna forma el arte, porque quizá hay gente que no ha tenido tanta facilidad de acceso, pues por nivel cultural o nivel adquisitivo, ¿no? para acceder a él, y puede ser una puerta, y si tan importante es y tantos beneficios nos aporta, pues quizá sería una necesidad también, ¿no? Acercarlo a más espacios, ¿no? Y divulgarlo. En mi caso, además, sí que fue una necesidad, porque cuando surgió el proyecto hace ya muchísimos años, 10 años, ¿no?
que son muchos. Cuando se pusieron en contacto conmigo, Bea y Marisa, era ese momento en el que había habido muchos recortes en sanidad, que había habido muchas manifestaciones por las mareas blancas, por poner en valor la importancia que tiene la sanidad pública en nuestro país, que nos volcamos un poco todos con ellos. Y cuando me proponen el poder participar en este proyecto, que es para un hospital público, yo digo, jolín, es una oportunidad y para canalizar también esa necesidad de intentar contribuir un poco en la medida de lo posible en lo que podamos nosotros por el beneficio común, por el beneficio de los seres humanos que hacéis un trabajo de salvar vidas, de curarnos y de estar lo mejor posible en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí había un punto de necesidad, ¿no? Luego, que si lo que nosotros intervenimos es arte o no es arte, ahí hay para otra conferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una reciprocidad, ¿no? entre lo que nosotros transmitimos y lo que podemos que nos devuelve, ¿no? La sociedad. Y es una manera de contribuir, pues eso, al bien común, ¿no? Y yo también quiero decir que sobre la humanización en general de la creación de las artes, lo que decías antes es curioso que cuando estábamos todos confinados, es cierto que teníamos mucho tiempo libre, porque teníamos mucho tiempo libre y lo teníamos que matar, ¿no? Pero es cierto que recurrimos a muchos más libros, recurrimos a muchas más películas, a Netflix o a HBO o lo que sea, ¿no? Y necesitábamos esa ficción, esa creación de un creador también para evadirnos y para poder salir un poco de esa situación de incertidumbre que teníamos en ese momento. Por tanto, creo que es necesario en nuestra sociedad el que se siga apostando desde tanto instituciones como de cualquier ámbito, también educativo, en cultivar un poco, en regar el cerebro de los seres humanos con un poco de ficción, con un poco de belleza, con un poco de música, con un poco de todo, ¿no? Nos va a hacer, yo creo que, no sé si mejores personas, pero por lo menos un poco más felices. Seguramente sí, mejores también. Un poco más empáticas, como has dicho antes, estos ejemplos de las frases que decían los niños, ¿no? Uno pensando, bueno, el que contaban cuando el estudio, uno pensando en que igual al siguiente niño sí le gustaba el dibujo o lo que te habían transmitido a ti, ¿no? Y por otra parte también quería plantearos qué pensáis de la financiación. En este caso ha sido una ONG, Believe in Art, ha sido pues eso, la iniciativa de personas particulares, ¿no? Y de colectivos que se mueven desde lo privado, que van conquistando también, ¿no? Conciencias, pero sería necesario para que esto también pueda extenderse a más sitios que estuviese de alguna forma en los presupuestos públicos también, ¿no? Yo estoy contigo, en eso sí que creo que lo que la administración pública tiene que aportar un poquito más. Nosotros ahora me pongo en modo Aspanoa. Nosotros desde Aspanoa, pues es uno de los pilares fundamentales el tema de la humanización. Ya desde el 2015, que yo todavía no estaba, pero recuerdo que estuvimos reformando la planta de oncopediatría y aprovechamos para pintar las paredes con dibujos de Believe in Art. Eso lo tengo apuntado. Luego también se han hecho actuaciones que no es por pintura, pero por ejemplo colocando unas pantallas gigantes en la zona de radioterapia para que los niños estuvieran quietos mientras les hacían el tratamiento. Eso también es humanización. También hemos actualizado, diríamos, las consultas externas del hospital infantil. También es humanización. Entonces yo creo que tiene que ser algo amplio. No quedarnos solo en que Believe in Art, alguna ONG, algún medio privado aporte, sino que yo creo que tendríamos que ir todos a la una y aportar, pero en todos los ámbitos. En el tema del arte, que vaya acompañado con una luz en condiciones, que es lo que hemos comentado antes. En el suelo del hospital infantil, la han comentado en el estudio. Además me parece que eso también lo dije yo cuando estuve participando en aquel estudio. Entonces yo creo que tiene que ser algo global, en el que entren
muchos aspectos, muchos profesionales, muchos arquitectos, ingenieros, todo. Pero claro, ahí es donde flaquea la administración pública. Yo creo que tiene que ser todos a una. Entonces, ya hemos dicho que Aspanoa continuará y es uno de los pilares importantes y no vamos a parar nunca. Pero de todos modos sí, hay iniciativas, ¿no? La cultura, estábamos hablando sobre todo del proyecto de Billy Finart, del arte, de esos murales, pero también la música ayuda, ¿no? Y también están entrando en los hospitales algunos proyectos que trasladan la cultura y al final esas cosas que, como tú decías, hacemos que nos hacen sentir mejor. Sí, en nuestro hospital y también en otros hospitales de la comunidad se realizan intervenciones de música para pacientes para disminuir la ansiedad, para cuando se da tratamientos de quimioterapia. Y la verdad es que todas este tipo de intervenciones, tanto escénicas, o un coro en un determinado momento, en Navidad o en otro evento, o artes visuales, pues una escultura en mitad de un pasillo. Cada vez hay más intervenciones, pero todavía no forma parte de esas líneas estratégicas que deberían de ser de salud, del Servicio Aragonés de Salud, y en las que tiene que tener asociado un presupuesto, indudablemente, ¿no? Como la tecnología, como los fármacos, como otras líneas, ¿no? Pues la humanización y este tipo de proyectos tiene que formar parte de esas líneas para poder asignar ahí un presupuesto y empezar a trabajarlo así. Pero yo estoy esperanzada, ¿eh? Este estudio estoy segura que va a marcar y los que van a seguirle pues un paso para adelante, ¿no? Va a contribuir a que sea así. Desde luego es un refuerzo. Como queda poquito, ya un poquito tiempo, queremos abrir un espacio a las preguntas por si alguien, al final se han contado cosas muy interesantes, igual alguien se ha quedado con alguna duda o con ganas de preguntar alguna cosa. O sea que si alguien quiere preguntar algo, es su momento. Y si no, seguimos, ¿eh? Se os puede ocurrir de aquí al final. Pero bueno, quiero decir que en cualquier momento, si alguien tiene esa inquietud, pues que levante la mano y puede preguntar. Roberto, sí, además te iba a lanzar una pregunta porque iba a decir, quizá en lo que más los resultados están claros o en lo que más se ha investigado es en lo que influye el arte, la cultura y todas estas disciplinas en la salud mental, ¿no? Sí, bueno, pues un par de comentarios sobre la humanización y sobre la financiación, anecdóticos, históricos. El primer tratamiento psicológico que demostró que funcionaba es lo que llamamos el tratamiento moral, que llevó a cabo un psicólogo en los años, bueno, en el siglo XIX, si no recuerdo mal, que fue Pinel. En aquella época los psiquiátricos eran un lugar terrible. Era un lugar donde se encadenaban los enfermos, todas las paredes eran oscuras, era un lugar bueno, terrible. Todo lo que podemos imaginar de un psiquiátrico negativo, eso era. Pinel simplemente propuso quitar las cadenas y limpiar el lugar. Y resultó que todas las personas que estaban ahí, que eran pacientes irrecuperables, muchas de ellas empezaron a estar mejor. Simplemente quitándoles las cadenas y decorando, bueno, ni siquiera decorando, limpiando el lugar. Eso nos da, bueno, la importancia que tiene cuidar nuestros entornos en la salud mental. Con respecto a la humanización, hay otro estudio de los años 40, con la época, bueno, Segunda Guerra Mundial, hay muchísimos huérfanos y entonces hay muchos orfanatos con niños pequeños, bebés que han perdido a sus padres y se dan cuenta de que les atienden, les dan leche, les atienden todas sus necesidades y la mortalidad infantil es enorme. Es enorme. Lo que necesitaban esos niños no desde luego, era alimento, era ciertos cuidados médicos, pero lo que necesitaban era que se les abrazara, que se les cuidara, que se les tratara como personas a las que se les da cariño. Y cuando eso lo empezaron a hacer, que fue el trabajo sobre todo de enfermeros los que se dieron cuenta y empezaron a llevar a cabo esta labor, la tasa de mortalidad infantil en los orfanatos se redujo drásticamente. Necesitamos que nos traten como humanos. Y en todo este sentido, bueno, todas estas iniciativas desde luego aportan muchísimo. Con respecto a la financiación, y ya con esto termino, perdonad, que me extiendo mucho,
Yo recuerdo cuando estudiaba, no he seguido las cifras, pero cuando estudiaba se dedicaba un 90% del presupuesto en salud a tratamiento y un 10% del presupuesto en salud en promoción y prevención. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Y la OMS no se cansaba de repetir que este porcentaje debería de cambiar y que lo que deberíamos hacer es atender al presupuesto de promoción y prevención y elevarlo y poco a poco ir reduciendo el presupuesto destinado a las intervenciones. No sé qué tal esto está haciéndose a día de hoy, pero lo que tenemos claro es que cuanto más invirtamos en promoción y más invirtamos en prevención, menos enfermedad va a haber y al final va a ser mucho más rentable para toda la organización, para toda la sociedad. El problema es que no lo vemos. Cuando no hay una enfermedad no vemos el problema y nuestros políticos tampoco lo ven. Lo que perciben es que no hay ningún problema y entonces dejan de invertir dinero en ello. Este es el problema que siempre ponemos en la promoción y en la prevención. Sin embargo, el tratamiento se ve muy bien. Cuando hay una enfermedad y yo la curo, puedo decir que he curado algo. Cuando no está pasando nada, yo no puedo decir que lo que estoy haciendo está sirviendo para que no pase nada. Esto es un cambio de enfoque que creo que todas las personas necesitamos hacer. Entender que invertir en promoción es la vía para que la salud aumente y la promoción son este tipo de intervenciones. Pero no sé si ha habido un poco un cambio de paradigma, ¿no? Sí, o sea, en la parte de sanitaria sí se incide mucho en la prevención, en la promoción. Sí, bueno, es un área de trabajo que es un indudablemente... ahorro también para el sistema, sí. ¿no? Cuando te estaba escuchando, estos días leyendo, claro, de este tema, he visto una publicación de una de las revistas que nosotros solemos leer, así como muy relevantes, que contaban con respecto a los resultados que tú decías y en salud mental, en el British Medical Journal publicaron que habían hecho y diseñado una canción, que esta canción se publicó, era una canción que el título era un número. Número. Sí, lo he escuchado. Sí, que era un número. Sí. Pues ayúdame a contarlo porque no sé si lo voy a decir bien, ¿no? Era un número y entonces se puso en Estados Unidos, la cantaron, estuvo bastante tiempo difundiéndose y estudiaron lo que había ocurrido con esta canción, que hablaba un poco era dirigida por supuesto a jóvenes y trataba del tema de la prevención y la promoción del suicidio. Sí, hablaba un poco de aferrarse a la vida, ¿no? No recuerdo exactamente la letra, pero... Pero era una canción que estaba cantada, pues ya sabéis, con esta música más moderna, hip hop, tal. Entonces, cuando cantan ellos, hicieron una medición en la población en general y vieron que había habido menos mortalidad relacionada con el suicidio, ¿no? De suicidio, pero hablaban de 200 y pico personas, o sea, en lo que yo había leído en el artículo. Esto te hace pensar muchas cosas, porque dices, indudablemente las artes influyen, ¿no? en mejorar la salud, tal y como lo contaban en el estudio, pero además nos abre otra puerta, ¿no? Que es cómo tenemos que trabajar. Igual también esa ruta que nosotros teníamos establecida hasta ahora no es suficiente. La población ha cambiado mucho y a lo mejor las estrategias de prevención y de promoción no son las adecuadas. Si ha habido 200 y pico menos muertes relacionadas con el suicidio, escuchándose esta canción, eso a nosotros nos tiene que decir algo. Y luego el otro mensaje que también apuntaban era que no se hablaba de mortalidad, ¿no? Que estábamos hablando de una canción, estábamos hablando de bienestar, de acompañar, de otros conceptos más positivos. La importancia del lenguaje que decía. Tú lo sabrías explicar mejor, Roberto, ¿no? Pero yo creo que sí que se trabaja en eso y que a lo mejor tenemos que hacer un cambio de rumbo, ¿no? Un viraje en nuestras actuaciones, ¿no? los sanitarios. Bueno, y en mirar las formas de llegar, que sería también un poco, tú has hablado antes de las pantallas en esas salas, que también es importante porque también para ellos al final es la forma donde ellos reciben la información, ¿no? Lo que son nativos digitales, o esa forma que nos ha explicado el del Prado de llegar pues por sus herramientas, por TikTok, ¿no? por lo que utilizan. Quizás las vías, ¿no? pueden ser diferentes. Estamos hablando de como esto que hay pocos estudios o que todavía queda camino, ¿no? por andar, pero sin embargo yo he buscado la cita
más antigua o lo primero, ¿no? No sé si lo primero, pero desde luego lo más viejo que a mí me ha parecido sobre esto es de Aristóteles. En su Metafísica dice esta cita que me ha gustado mucho, me parecía muy pertinente, decía: la ciencia busca el conocimiento por la mera curiosidad innata del ser humano, mientras que el arte busca una utilidad al nuevo conocimiento, tal como curar ciertas enfermedades. O sea, ya se jugaba un poco con esa idea. Al final, lo que quizá falta dinero también, hemos dicho, para las intervenciones, pero para financiar investigación, ¿no? Porque yo creo que la evidencia la tenemos un poco todos. No sé qué os parece. Que sí, ¿no? Bueno, muy rápido. El arte está en los neandertales. Es algo inherente al ser humano. Y si has perdurado durante tanto tiempo es porque le encontramos una utilidad directa en nuestra felicidad. David, entonces ya un poco por cerrar, ¿te pueden volver a llamar de Believe in Art? ¿Vas a estar dispuesto a decorar otro espacio diferente? ¿Proponerle otro reto? Sí, yo soy residente, ¿eh? He trabajado en 2 y la verdad es que voy a gusto. Ya les dije que conmigo contarán. Lo que han conseguido es algo maravilloso. Han conseguido que cuando empezamos pintando en un par de habitaciones, y todo eso ha sido como una bola de nieve que se ha ido generando, y cuando paseas ahora por delante del hospital la ves ya pintada por fuera. O sea, han pintado por dentro, están pintando por fuera, se ha extendido a otros sitios y la verdad es que es espectacular. Lo han conseguido, aunque son 10 años, son muchos, lo han conseguido en un tiempo récord. Y solo puedo decir que felicidades porque lo habéis conseguido. Además, cuando empezaron, no sé cuántos patrocinadores había, pero eran muy poquitos y a base de arrimar el hombro muchísima gente. La verdad es que, fíjate, me acordaba cuando nosotros fuimos para pintar la primera intervención. Fuimos y colaboraba una tienda de manualidades, de antigüedades, de pintura, y de manera absolutamente altruista y voluntaria nos dijo: coge los mejores pinceles, no los cojas los malos, coge los mejores pinceles, estos son muy buenos y estas pinturas también y tal. O sea, y todo de manera, o sea, que nada más no le importaba figurar o no figurar. Eso es sinergia, esa sensación de que han conseguido dar con las teclas y las personas adecuadas para que todos colaboren en un proyecto tan chulo, ¿no? Y claro, lo interesante es que si esto funciona casi desde la nada, si hubiera un presupuesto y una proyección económica por parte de gente que las tiene, pues esto sería mucho más fácil de hacer, me parece. Por lo menos más fácil de hacer, quiero decir. Carlos, te pregunto ahora a ti para un poco por cerrar, pero ¿se van sumando apoyos y experiencias como la tuya para que esto se extienda un poco como una gota de aceite? Hombre, yo creo que sí. Diríamos que yo ya estoy en la fase ya estamos fuera del hospital, pero seguimos trabajando en todas estas cosas, en estos nuevos proyectos que nos van apareciendo. Nosotros no descansamos porque nuestros socios aumentan, pero nuestra ansia por terminar con esto es insuperable. Entonces, yo para terminar ha habido palabras con las que me quedo, y serían la de empatía, que es muy fácil empatizar con la gente que entra en esa tercera planta, y me figuro que en el hospital, en el resto del hospital igual, cuando las estancias son tan largas. Superación y participación. Yo creo que estamos encantados de que participar con Believe in Art y con cualquiera que diga: oye, venga, vamos a hacer esto. Por eso, como dice mi hijo, tenéis nivel pro, y seguir así. Muchas gracias. Y Elena, también para que puedas cerrar, pero hemos dicho que has estado en el hospital, hemos hablado de esa experiencia, ahora estás en un centro de salud, en el Actur, creo que también habéis hecho alguna intervención en algún centro de salud, me consta que quieren más. Y no sé si desde allí también intentarás pues promocionar este arte en los espacios de salud, y si crees que es necesario también desde el primer escalón de la sanidad, que es la atención primaria. Sí, por supuesto que sí. Yo, si tú me dices ven, lo dejo todo.
La verdad es que nosotras estaríamos encantados de seguir trabajando y yo creo que va a ser así. Muchas felicidades por vuestro trabajo. Gracias, de verdad. Pues muchas gracias a todos, especialmente a Billy Finar por tener estas ideas tan buenas, por involucrar a gente tan válida, tan valiente y tan agradecida. Y muchas gracias por venir y por haber participado.